Una vivienda de interés social en Colombia debería costar 110 millones de pesos. ¿Hay burbuja inmobiliaria en Colombia? ¿Se estalló la burbuja inmobiliaria en Colombia? En este video vamos a hacer un análisis que nos va a permitir saber si hay burbuja inmobiliaria en Colombia, para lo cual en el primer video de la saga Burbuja Inmobiliaria Crisis en Colombia, vamos a ver. Lo primero que vamos a hacer es revisar el aumento de la inflación en Colombia desde la década de los 90 y qué hubiese pasado si la vivienda aumentara igual que suben todos los demás productos y bienes y servicios en Colombia. Después vamos a revisar el aumento de precios de la vivienda tal y como está hoy en día en salarios mínimos mensuales legales vigentes, tomando como referente el tope de la vivienda de interés social para los dos casos. Posteriormente vamos a hacer una comparación gráfica de los dos aumentos para determinar la brecha que existe, es decir, entre el aumento entre la inflación y los precios de la vivienda. Y por último, vamos a cerrar con broche de oro revisando un indicador que es el IPV o índice de precios de vivienda para ver si las viviendas vienen bajando su precio, demostrando que ya estalló la burbuja inmobiliaria. Bueno, ya estamos acá y tenemos una tabla y una gráfica. Vamos a desglosarlo por partes. ¿Qué les traje yo acá? Básicamente lo que tenemos en la primera parte de la tabla es la variación del año desde 1999 hasta el año 2023 de la inflación o IPC, que recordemos es el índice de precios al consumidor, y básicamente esto era lo que valía una vivienda de interés social en el año 99, casi 32 millones de pesos, y qué hubiese pasado en su evolución si su aumento se hubiese dado con todos los aumentos que se dieron a la inflación, con lo que suben el resto de bienes, productos y servicios que consumimos a diario. Básicamente, si eso se hubiera dado, en el 2023 debería costar una vivienda de interés social 110 millones de pesos. En la segunda parte, lo que encontramos es lo que realmente pasó. ¿Y qué pasó? Que la vivienda se ató desde este momento, se ató a salarios mínimos mensuales legales vigentes. ¿Y eso qué quiere decir? Que los salarios mínimos siempre, año con año, han subido más de lo que ha subido la inflación o el IPC real. Entonces vemos que la vivienda empieza a sumar valores más grandes y cada vez a multiplicarlos sobre una base más grande, encontrando que para el año 2023 tenemos un tope de vivienda de 150 salarios mínimos para 174 millones de pesos. Esta última columna de la tabla es la variación y básicamente es la variación de qué es lo que hubiese pasado si la vivienda hubiese subido con la inflación y no contra los salarios mínimos mensuales legales vigentes. Como vemos, empieza a haber una brecha pequeña, pero luego se llega a ampliar hasta un 57.6% que podría estar por encima esa burbuja o ese valor de la vivienda. Vamos a verlo gráficamente. En azul encontramos cómo hubiese crecido el precio de la vivienda con 135 salarios mínimos hasta la fecha, encontrando los 110 millones de pesos. Pero en la línea roja encontramos la gráfica que muestra cómo subió realmente y cómo se fue desplazando. De hecho, cada vez era más fuerte. Y aquí encontramos un tema que no contentos con que el valor de la vivienda ya estaba por encima en 14 millones de pesos mal contados, incrementamos para algunas ciudades o territorios grandes, ciudades principales y aledaños, incrementamos de 135 a 150 salarios mínimos, subiendo aún más el valor de la vivienda. Como la base año con año iba siendo más grande y los valores iban siendo superiores en temas de salarios, pues obviamente esta brecha se iba distanciando. Y con la inflación que hemos tenido durante el último año, pues obviamente la distancia es mayor y ya encontramos que hoy vale 174 millones la vivienda, cuando podría estar costando 110 millones de pesos. Eso es lo que vemos reflejado aquí, un aumento o sí, de un 57.6%, prácticamente que yo con lo que compro una casa podría estar comprando más de casa y media. Ahora vámonos a ver otro indicador que nos permite a nosotros saber el precio de la vivienda y qué está pasando con él. Y si esta burbuja ya empezó a estallarse o no. Les quiero contar sobre este indicador. Es el índice de precios de la vivienda. Y hay índice de precios de la vivienda usada e índice de precios de la vivienda nueva. Pero básicamente, ¿qué es lo que mide?
Es el cálculo del real del precio de la vivienda, cómo se están comercializando en precio real las viviendas, que normalmente sabemos que lleva una tendencia totalmente positiva. Básicamente lo calcula tomando el precio real de las negociaciones y si no hay información sobre este tema, toma el valor de todos los avalúos bancarios para poder calcularlo. Dicho esto, nos encontramos en la gráfica del Banco de la República del IPV o Índice de Precios de la Vivienda. Y básicamente lo encontramos desagregado por ciudades. Voy a tomar como referencia a la ciudad de Bogotá, pero todos tienen exactamente el mismo comportamiento, ya lo vamos a ver. Entonces, básicamente veníamos con un crecimiento hasta finales del 2021. Y a partir del 2022 empieza el quiebre del valor de la vivienda. ¿Cómo así yo compré una vivienda en el 2021 y ahora me vale menos? Es exactamente eso. Ya empezamos a ver una desaceleración en el precio que se ve provocada por un aumento en la oferta de inmuebles y una reducción en la demanda de esos inmuebles. Eso lo vamos a ver en varios videos, no me voy a extender ahí porque vamos a hablar de cada punto que afecta y por qué se revienta la burbuja inmobiliaria. Pero ya lo importante aquí es que ya empezamos a ver un retroceso muy interesante en el precio de la vivienda y básicamente nos estamos encontrando con que en el 2023 a mayo, las estadísticas vienen un poco más tarde, a mayo veníamos ya encontrándonos con precios del 2017 aproximadamente, ¿sí? Pero lo más importante es tener en cuenta que como sigue la gráfica y obviamente al hacer la actualización ahora, ya debemos estar en precios muy similares a los del 2014. El tema es que con créditos en VR y con todos los factores que vamos a exponer en todos los videos, esto va a reventarse y los precios de la vivienda van a quedar por el piso. Y asimismo pasa para todas las ciudades del país, el comportamiento es similar y ya nos devolvimos en los precios. Recuerda que en este primer video revisamos el aumento de la inflación en Colombia desde la década de los 90 y revisamos cuánto debiese haber aumentado la vivienda en Colombia atada a la inflación. Adicionalmente, revisamos el aumento de los precios de vivienda como hoy en día se hace con los salarios mínimos. Finalmente, hicimos una comparación de los dos donde presentamos gráficamente una brecha de un 57% y nos dimos cuenta que si en vez de estar atada a salarios mínimos hubiese estado atada a la inflación, pues básicamente nos alcanzaría para 1.57 casas, más de una casa y media. Y por último, revisamos el indicador de índice de precios en la vivienda, donde ya vimos cómo los precios de la vivienda están retrocediendo, ya vamos en el 2017, muy probablemente en el 2014, y esto va a estallar. Por eso, en los próximos videos de la lista te voy a explicar uno a uno cuáles son los detonantes que llevan a la crisis inmobiliaria y financiera en Colombia. Sobre todo, cómo aprovechar la crisis para nuestro beneficio. Por eso te invito a que me apoyes con un me gusta, te suscribas a mi canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos de la saga de la burbuja inmobiliaria en Colombia.